Los buenos días dependen de las buenas noches. Y es así. Mi día va a depender de cómo fue mi noche anterior. De los que dormían 8 horas, a los 2 años recordaban más conocimientos que los que durmieron 1 hora menos. El REM tiene una parte muy dicotómica. Tenéis en donde el cuerpo efectivamente están todos los músculos muertos. No hay ningún músculo que funcione en el REM, pero el cerebro está en la mayor como capacidad de actividad. Incluso una persona que nos está escuchando, que tiene 60 años, 20 años de su vida durmió. Sí. Entonces, de hecho, leí el otro día un estudio que hizo la Católica que para el 2050 el 30% de la población va a ser mayor de 65 años. El de polisomnografía, el examen gold estándar del sueño. Te das cuenta que las enfermedades crónicas, la mayoría, tiene una base en el sueño. Más del 50% de estos pacientes con infartos tenían apnea del sueño. Cambios que al final van a repercutir en que yo duerma mejor y al dormir mejor voy a tener más energía. El roncar no es normal. Si yo mantengo un ronquido en el tiempo, voy a desencadenar una apnea. En este episodio conversaré con Paula Cáceres, experta en sueño. Paula es gerente de asuntos clínicos de la clínica Somno y es conocida en redes sociales como la loca del sueño. Su gran vocación es acercar la medicina del sueño de una forma simple, cercana y muy humana. Con una mirada integral, busca que entendamos que dormir bien no solo es posible, sino también esencial para una vida saludable. En este episodio hablaremos de la importancia del sueño, cómo un mal descanso afecta a nuestra mente, los síntomas de un mal dormir, los mitos que existen en torno al sueño y finalmente cómo tomar acción para crear hábitos que nos ayuden a tener un buen descanso. Bienvenidos a Mente Creativa. Paula, ¿dormir mal nos vuelve menos inteligentes? O sea, más que menos inteligente, yo diría que va repercutiendo a nivel como cognitivo, a nivel de memoria, ¿ya? Entonces, efectivamente, no es que yo pierda lo que ya aprendí, pero sí probablemente me va a costar más integrar nuevos conocimientos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, no sé, estoy haciendo un magíster. Ya, magíster, estoy súper preparada, voy, me preparo, estudio. Pero si yo no duermo las horas adecuadas y en porcentajes de etapas adecuadas, efectivamente ese conocimiento nuevo adquirido no se va como a fijar en el cerebro y se va a perder en esto de como plasticidad cerebral que el cerebro hace todas las noches, como que borra lo que no sirve, lo que sí, se va perdiendo. Entonces al final no logro captar este conocimiento y al final mejor lo estudio, ¿ya? De hecho hay estudios que se hizo un estudio bien grande en Canadá, donde se investigaron a dos, o sea, se hizo una prueba con dos como cursos de estudiantes universitarios y se les hizo un seguimiento como a los 2 años. Y a uno de estos grupos se le quitó 1 hora de sueño todas las noches. Ya tú sabías, uno que dormía, no sé, 8 horas y el otro dormía 7. Y efectivamente, los que dormían 8 horas, a los 2 años recordaban más conocimientos que los que durmieron 1 hora menos. Brutal. Heavy. Sí. Entonces, Sí. no es que te hagáis más como Einstein. menos inteligente, pero sí no vas a fijar la misma información que el de al lado que duerme mejor. O sea, influye la calidad y también la cantidad. O sea, si Sí. duermo 8 horas versus otro que duerme 5 o 6, influye. O sea, no tiene tanto que ver con si solamente duermo 5 horas, pero perfecto, también influye la cantidad. Sí, porque Las hay dos un cosas son tema, claro, importantes. importante, porque al final hay un tema de ciclos, ¿cachai? Hay un tema de ciclos de sueño que yo debo cumplir. Ahora, yo siempre digo, y es súper importante como también tener la proyección clara de que cómo yo sé que estoy durmiendo bien. Y eso es cuando yo al otro día, yo despierto con energía y soy capaz de tener un día lleno de energía, con optimismo, con alegría, con ganas, así como "Ah, voy a conquistar el mundo". Esa es la forma en que yo me tengo que despertar. Si yo despierto, ya, en la mañana Cansado. me cuesta, buscando el café, con dolor de cabeza, cansado. Hay mucha gente que se despierta, como por ejemplo, como, como con carraspera, como que, ay, como que me voy a resfriar. Y no, es porque probablemente tuvo un reflujo, tuvo una apnea. Entonces eso le va repercutiendo en el día a día, después ya a mitad de mañana vamos con el segundo café, después ya Mm. va el último café antes de que me dé un insomnio, entonces se toman el tercer café después del almuerzo. Y tú decís, pucha, pero lleváis 4 cafés, ¿por qué? O sea, si deberíais en verdad funcionar súper bien,
sin ningún como químico o ningún estimulante del sistema nervioso, ¿cachai? Sí. Entonces, si tú eres capaz de tener un día, sí, totalmente productivo y genial y tener energía y voy a conquistar el mundo, tu sueño está perfecto. Yo siempre le digo, o sea, no hay nada que hay que solucionar, no hay nada que buscar, usted siga así. Aunque esté durmiendo 6 horas. ¿Me entendí? Sí, ese es O el sea, tema. va mucho como por uno se sienta al día siguiente, es como el diagnóstico inicial que uno podría entender. Que uno podría decir, pucha, ¿por qué me cuesta tanto esta cuestión? ¿Por qué me cuesta tanto? ¿Por qué estoy tan desmemoriada? O por qué, o a veces, yo no sé, voy cuarta vez a la cocina y ya es cuarta vez que no sé a qué vengo. Entonces, como de verdad, como, ¿en qué momento me perdí? Y es porque ahí uno empieza a sospechar de que efectivamente puede haber algo en el sueño. Algo está pasando en mi descanso, porque mi descanso es para cuando, el lema de nuestra clínica, Clínica Somno, es, los buenos días dependen de las buenas noches. Y es así. Mi día va a depender de cómo fue mi noche anterior. Claro. ¿Cachai? Ahora, como para alguien que nos está escuchando y quiere entender qué ocurre en la noche y en el descanso, para partir con la base, ¿qué ocurre en el sueño? ¿O cómo el cuerpo se recupera? ¿Qué acción hace durante la noche? Ya, mira, nosotros como seres humanos, en la evolución de los tiempos, necesitamos dormir. Ya no hemos logrado llegar a ese estado de evolución en que podamos no dormir y seguir produciendo, produciendo, produciendo. Porque hay muchas corrientes que efectivamente tú veis que dicen, no, no duermas porque el dormir es una pérdida de tiempo, Exacto. produce, vamos, tú puedes ser más productivo y generar más plata y más millones, pero no duermas. No sé, y es como, en verdad, te estáis disparando en los pies y esto va a llegar un momento en que tu cuerpo, tu sistema va a Colapso. colapsar. Ya, efectivamente, una persona con privación de sueño no vive más allá de entre 11 y 20 días, la persona fallece. ¿Ya? Entonces, efectivamente, tú no puedes estar sin dormir. ¿Por qué? Porque en el sueño se producen muchos, como muchas actividades claves para la sobrevivencia de la especie, ¿ya? Estamos hablando de actividades tanto cognitivas como biológicas, como a nivel de sistemas. Todo lo que es el recambio celular, el descanso, la consolidación de la memoria, los procesos neurocognitivos son durante el sueño. Ahora, el sueño tiene como etapas, ¿ya? Está la etapa uno, la etapa 2, la etapa 3 y el sueño REM. ¿Ya? La etapa uno es el sueño más ligero, que es cuando uno empieza como a irse, ¿ya? Después de la etapa 2, que la etapa 2 se dice que es como la etapa de más alto porcentaje durante la noche, ¿ya? Y efectivamente todavía sigue siendo un sueño ligero, pero en la etapa 2 ya comienzan a aparecer las primeras ensoñaciones, como esos sueños como que son súper como sueños normales. Así como en verdad, ya yo me veo comiendo un bistec. Es como un sueño normal. No Y tan eso surreal. no tan loquillo, ¿ya? Y es como la primera etapa, como que ya empiezo, es como la antesala de cuando ya uno ya va a entrar al sueño más profundo, que es la etapa N3. Ese es el sueño profundo, profundo. En la N3 pasan como mucho nivel celular, muchos beneficios a nivel celular. Hay un recambio celular, o sea, todas las células mueren, ¿ya? Pero cuando la célula muere, nace otra. Es como que la que viene a reemplazar a esta que está muriendo está preparada para entrar como a la cancha. Y sale el otro que ya murió y entra a la nueva célula así, wow, regia estupenda, para poder seguir con los procesos de los órganos, de los sistemas, etcétera. Y este recambio celular sucede en la noche. ¿Ya? Por ejemplo, la cicatrización de cualquier herida es más fuerte y más poderosa en el sueño profundo, ¿ya? Porque además tenía un estado en el que el cuerpo está descansando. Y esos sueños, o sea, ese ciclo de sueño profundo, ¿tiene un ciclo en tiempo? ¿O Es que cada no es un persona, ciclo, es parte de un ciclo. pero por ejemplo, para llegar a ese REM o sueño profundo, Es que cada persona... pues eso, el sueño profundo es la N3. Ah, Después N3. pasáis a REM. Ya, perfecto. El REM no tiene una tipificación de sueño profundo, sueño ligero. Es un sueño como distinto. Es una etapa muy distinta y muy característica. ¿Por qué? Porque en el REM, y aquí viene lo heavy, el REM tiene una parte muy dicotómica. Tenéis en donde el cuerpo efectivamente están todos los músculos muertos. No hay ningún músculo que funcione en el REM. Pero el cerebro está en la mayor como capacidad de actividad. Y ahí el Increíble. cerebro es cuando lo da todo.
¿Cachai? Y ahí es cuando están los sueños loquillos, po, porque el cerebro empieza, ahí es cuando el cerebro en la etapa REM empieza a hacer un poco lo que es plasticidad cerebral, como desintoxicación cerebral, empieza a botar lo que no sirve, consolida gran parte de la memoria, también tiene que ver, también, obviamente, igual que la etapa profunda, también interacciona con el tema del recambio celular, el tema del metabolismo, el tema de las hormonas, de las glándulas, es increíble. El nivel, ahora hay muchos estudios que hablan también del tema de la flora, de la microbiota a nivel intestinal, del sistema inmune, en estas dos etapas, la profunda y el REM. Que el REM es una etapa muy distinta porque no es un sueño profundo, porque el cerebro está muy activo. Ya, el cerebro está dándolo todo. De verdad uno lo ve cuando uno ve los estudios del sueño y ve la actividad del REM, cómo se activa el electroencefalograma. Es muy bonito, es muy interesante. Ahora, ¿Ya? Y este ciclo completo, pucha, claro. perdón, es que me gusta hablar. Y este ciclo, ay, Dale, dale. soy así, soy así. Y este ciclo completo, de la N1 hasta llegar a REM, ese es el ciclo completo. Y ese ciclo dura como 110 minutos, entre 90 y 110 minutos. ¿Eso es un promedio Un o...? promedio. Ya, No todas las personas son muy lo tienen buenas, igual. ¿cachai? Perfecto. Pero entre 90 y 110, Ya. ¿cachai? Y ahí tú cumples tu ciclo, se cumple el ciclo y pasas a otro ciclo. O sea, del REM pasas ya a N1 de nuevo, ¿cachai? Entonces, estos ciclos son los que uno logra en la noche y que uno estima como lo normal, ya porque no todos somos iguales, insisto, pero que uno debería tener entre 4 a 6 ciclos por noche. Y es aquí el tema, porque aquí va de la mano con lo que hablábamos al El tiempo. principio del tiempo. Porque si yo duermo 3 horas, no voy a tener Claro, 4 ciclos. claro. No voy a tener el mínimo. No voy a estar desde el ya, no lo tení. Ya, entonces estas personas dicen, no, yo duermo 3 horas y produzco el resto, pero yo con 3 horas estoy perfecto. Sí, 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 3 horas, pero con 3 horas que alcanzaste un ciclo y medio. Y el cuerpo necesita mínimo 4, ya, como para poder reparar, hacer toda esta cuestión que hace, si no es solamente descansar. O sea, obviamente es una de las cosas más importantes, pero también está el sistema inmune, está el tema de la reparación celular. Desintoxicarse, botar todo lo que nos sirve. Todo, todo. Y los órganos lograr también este nivel como basal, como ya. Estamos todos basales, chiquillos, ya empezamos un nuevo día. Si al final eso es también. Como ya, todos descansaron, ya, ahora vamos a despertar, empezamos un nuevo día. Entonces, eso tiene que ser en esos ciclos, ¿cachai? Ahora, hablando del tema de los sueños que lo mencionamos en un principio, ¿por qué ocurren los sueños? ¿Por qué a veces recordamos más sueños, más de uno o dos? Y lo otro, ¿cuál es la diferencia entre tener sueños o pesadillas? ¿Tiene que ver con nuestra actividad o en realidad es lo mismo? Mira, los sueños en estricto rigor todavía hay mucho, yo diría, mucho que no se sabe, ¿ya? Porque igual es una parte como súper difícil de investigar, porque hay está el sistema límbico, ahí el tema de las emociones, el hipocampo también, la parte cerebral, que está relacionado con el sueño, pero así como, ¿por qué soñáis tal cosa? O la otra vez me preguntó, una paciente me preguntó, pero Paula, ¿cómo yo puedo hacer para, pucha, es que yo quiero soñar con cierta persona? Ya, y yo así como, ay, Ley de no, atracción al sueño. claro, ya nos pusimos intensa. Pero es que yo quiero soñar con él. Y era como, ya, ok, pero yo así como, pero es un misterio, como, mira, a lo más como antes No de, se puede controlar. claro, Hay ¿cachai? cosas que se pueden y no se pueden Porque controlar. también hay una parte del cerebro primitivo, que ese cerebro primitivo no tiene mucho control, está el subconsciente que se mezcla con el consciente. Entonces, claro, hay como todo un abismo que no, todavía no siento que no está investigado respecto al sueño, pero lo que se sabe es que hay, cuando uno sueña, cuando uno despierta, por ejemplo, cuando, o sea, perdón, cuando uno pasa del sueño REM a la N1, que es la etapa más superficial, hay gente que se despierta en esa etapa, porque es muy fácil despertarse en las etapas como livianas del sueño, porque cualquier ruido, ya, cualquier cambio de temperatura, uno se va a despertar, ¿ya? Entonces justo venís saliendo de un REM con un sueño loquillo, ponte tú, que no sé, porque me estaban llevando extraterrestres, yo iba con mi capa de Supergirl y justo apareció un unicornio que me iba a salvar, ¿cachai? Entonces, y pasé a una etapa liviana de sueño en que probablemente tuve un micro despertar o un despertar, entonces me quedó como latente ese recuerdo del sueño REM que yo estaba viviendo. Pero después seguí con mi ciclo, ¿cachai? Esa es una de las que está investigado que puede suceder, que justo te despiertes en este cambio de etapa, de ciclo, te despiertas y recuerdas el sueño loco, ¿ya? Y la mayoría de los sueños ocurren
más locos en el REM. El Y REM esos son los son los, sueños loquillos. y casi siempre uno, esos son lo que ¿Recuerdas? los recuerda y además como que te quedan marcando el día, así como soñé esto y quizás Como que le dais vuelta y quizás esto tiene que ¿qué me ver quiere con... decir? Sí, 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 pero es porque justo pasaste una etapa ligera, ¿cachai? Que son las etapas superficiales. exacto. Entonces, es muy probable que te despiertes en esa etapa. Cualquier ruido, cualquier cambio, o no sé, pues si es que estás durmiendo con alguien, tu pareja se movió y tú justo estás en la N1, lo más probable es que tú te despiertes porque es un sueño muy superficial, muy, muy somero. Ya, entonces, si justo te despertaste y quedó como el recuerdo de, uy, estaba soñando esto, y después volví a entrar al ciclo, ¿cachai? Y se vuelve a dormir la persona, vuelve a pasar un ciclo y vuelve a tener otro sueño loquillo, o como quedó con el recuerdo del sueño anterior, vuelve a soñar lo mismo, o sigue el sueño anterior y te vuelves a despertar en N1. Ah, Entonces, claro, ¿qué hace sí, recuerdo vivido? sí. ¿Cachai? Ahora, pensando eso mismo, una persona que piensa que descansa muy bien, duerme de corrido 8 horas, no sé, se duerme a las 12 de la noche y se levanta a las 8, despierta a las 8 de la mañana en punto y recuerda un solo sueño. Sí. ¿Es posible saber cuál de todos esos ciclos fue y a qué hora o es No, imposible? no. Por lo general se recuerda el del último ciclo. Ah, interesante. ¿Ya? Ahora, hay Interesante. gente que de Sí. repente dice, hoy soñé, hoy también soñé esto, y también soñé esto otro. Claro, probablemente despertaron en todas esas N1 y se fueron recordando de todos los sueños que tuvieron. ¿Cachai? Sí. Ahora, está la otro tipo que es la ensoñación, que es lo que te decía yo, este sueño como más normal. ¿Cachai? Claro. Así como, pero eso es porque estáis como en una etapa todavía, como que vais entrando al sueño, pero todavía no entráis, y como que el cerebro empieza a analizar lo que hizo en el día. ¿Ya? Y ahí empieza como a analizar y ahí como uno O uno empieza, sueña cosas del trabajo. claro, ¿cachai? Pero es porque todavía no estáis como entrando en la etapa más profunda. Y esas ensoñaciones se recuerdan porque es como, ah, sí, mira, justo, ah, sí, y recuerdo que soñé esto, sí, pero fue justo antes de entrar a la etapa profunda. Se te quedó como un recuerdo, ¿cachai? Ahora, un tema fundamental que también lo hablamos el otro día, es que si uno toma conciencia, y hoy en día más que nunca, un tercio de nuestra vida nos dedicamos a dormir. Heavy. Y uno podría hacer el símil y para tomar más conciencia incluso una persona que nos está escuchando, que tiene 60 años, 20 años de su vida durmió. Sí. Entonces, de hecho, leí el otro día un estudio que hizo la Católica que para el 2050 el 30% de la población va a ser mayor de 65 años. Entonces uno podría decir, uno de los problemas más recurrentes, una de las enfermedades además más complejas es el Alzheimer. ¿Cómo se relaciona el sueño con el Alzheimer? ¿Hay alguna relación directa, indirecta o qué otras cosas influyen cuando uno llega adulto mayor con tener mala calidad de sueño durante su vida o al momento de llegar a los 65 años? Es crítico, es crítico. Por ejemplo, mira, yo cuando me capacité en sueño, que fue hace hartos años atrás, yo me fui a capacitar a Alemania. Para poder manejar las máquinas que tenemos en Somno, porque las máquinas las trajimos desde allá. Y cuando yo, hace 10 años, fui a Alemania, allá el examen lo hacían todos los años a partir de los 30 años, a toda la población. ¿Qué examen? El de polisomnografía, el examen Gold estándar del sueño. Y yo así como dije, ay, todos los años, pero... Claro, pero ellos ya tenían la visión de que la población va envejeciendo, ¿ya? Ellos ya tenían un problema de natalidad hace 10 años, ahora es peor. Nacen menos niños, por ende la población se va envejeciendo, la pirámide se va invirtiendo, la pirámide poblacional, y finalmente vamos a terminar siendo un país con mucho adulto mayor, ¿ya? Entonces, cuando tú empiezas a leer sobre prevención en salud, sobre promoción en salud, te das cuenta que las enfermedades crónicas, la mayoría, tiene una base en el sueño, ¿ya? Entonces, estos gallos dijeron, bueno, si cuidamos el sueño, vamos a tener adultos mayores, probablemente sin Alzheimer, sin accidentes cerebrovasculares, sin diabetes, sin hipertensión, o si es que lo tienen, va a ser mucho menos terrible, o se podría decir como más controlado estas enfermedades crónicas. Y eso implica que este adulto mayor, primero, va a poder, quizás si es que quiere, trabajar hasta más años, o va a ser un adulto mayor autosuficiente, autovalente, y va a ser, evidentemente, y va a sonar súper duro, pero va a ser una carga no tan ni pesada ni costosa para el Estado. ¿Cachai? Porque un accidente, perdón, un adulto mayor
con un accidente cerebrovascular, con 2 infartos, con hipertensión, con diabetes, con insuficiencia renal, sos adulto mayor Totalmente dependiente. totalmente dependiente y si es que la familia no puede Mm. ayudar, lo va a Más tener que com- tomar el Estado, ¿cachai? Y eso implica a nivel de CESFAM, a nivel de hospital, a nivel de especialidades, gasto, gasto, gasto. ¿Ya? Entonces, y además que tenía una población que va a tender a ir hacia mayor, adulto mayor, y necesitáis adulto mayor que sean, ya, a lo mejor si no quieren trabajar, no, pero que sean sanos, ¿ya? Y esto va ligado estrechamente a un buen dormir. ¿Por qué? Cuando tú duermes, más que todas las funciones que tiene el sueño, Mm. lo que vas generando es que empieza con los primeros síntomas que es cansancio, somnolencia diurna. Cuando uno tiene mucho cansancio o mucha somnolencia, no tenéis ánimo. O sea, si no tenéis ánimo porque estáis cansados, o si dormiste mal, imagínate cuando ya yo duermo mal una noche, y al otro día como que te cuesta, pa, como que te cuesta continuar, te cuesta sacar la pega, te cuesta sonreír, No estáis claro, no, no como tenéis foco. no tenéis foco, Mm. que andáis distraído, te mandáis embarradas, ¿cachai? Como, ¿por qué hice esto? O se me quedó esto en la casa, ¿cachai? Pero es porque estáis con una noche mala. Imagínate esos pacientes que llevan 6 años de noches malas, Brutal. Mm. 10 años. Sí. Entonces son pacientes que al final empiezan, como no tienen ganas, se les empieza a acabar la energía vital, después debutan con una depresión, ¿ya? En la depresión, ¿cuál es como el remedio que te dan en la depresión? Haga actividades al aire libre, haga deporte, pero si no tengo ganas, ¿cómo sales del círculo? Si es un círculo al final, Exacto. ¿cachai? Duermo mal, no tengo ganas, tengo depresión, me indican que tengo que hacer actividad física, que tengo que salir, que tengo que reunirme con mi amigo, no tengo ganas. Entonces me sigo mal, sigo durmiendo mal porque obviamente cuando ya uno tiene una depresión, la depresión está estrechamente ligada con el insomnio, por ende duermo peor y así empiezo Como mal. todo mal, una bola de nieve, y eso va repercutiendo sí o sí en todas las funciones que tenía que cumplir este sueño, que era el recambio celular, mantener mis órganos bien, mi descanso, mi consolidación de la memoria. Por ende, ahí empieza a generarse un daño neurocognitivo, ¿ya? Y ahí empiezan las pérdidas de memoria, que a un largo o mediano plazo puede repercutir en que aparezca un Alzheimer o una demencia. Ahora, ese mismo tema es clave. Uno pensaría en adultos mayores que quizás es más evidente como tener una mala calidad de sueño y se ve reflejada casi de inmediato. Y uno pensaría a uno que, no sé, cualquier persona joven o adulto joven, probablemente si tiene malas noches, es evidente que quizás al día siguiente anda irritable o cosas de ese estilo. Pero si uno, claro, ve una conducta o, ¿cómo se puede decir? Un mal sueño durante un tiempo más prolongado, uno podría decir que también puede afectar a tomar decisiones no de una manera clara o acertada, andar quizás como distraído, con muy poco foco, y eso es un tema, bueno, de la concentración, hoy en día también es clave, o sea, tener concentración, estar presente en el momento, mindfulness, yo creo que totalmente ligado a una buena calidad de sueño. Sí, sí, de hecho, el tema del sueño, de hecho, yo como la loca del sueño hago muchas charlas empresas, ¿ya? Hago muchas charlas empresas con la minería, con empresas de todos los ámbitos, y efectivamente nos llaman a hacer estas charlas porque el dormir mal, si puedes tomar una mala decisión, le puede costar mucha plata a tu empresa, ¿ya? No sé, pues imagínate en minería, un gallo que maneja estos camiones gigantes, tomó una mala decisión o pestañó, o sea, imagínate la embarrada, ¿cachai? Exacto. Entonces, claro, hay distintos niveles de embarrada, de escala, pero el tomar malas decisiones repercute en tu vida profesional y en tu vida laboral y en tu ambiente laboral, ¿ya? Y familiar Que, incluso. familiar, o sea, puedes tener hasta un accidente de Exacto, tránsito. De hecho, exacto. en Estados Unidos hay harto estudio referente a los accidentes de tránsito en los adolescentes, eh, por el tema de que los adolescentes tienen menos sueño, po, ya, porque tienen un cambio de fase en el cronotipo del sueño y ligado al aumento de responsabilidades, ligado al tema, por ejemplo, de que carretean, de que va la vida social, todo esto va repercutiendo en este sueño y los adolescentes tienen más somnolencia diurna y allá muchos adolescentes manejan para ir a la universidad o a ir a los institutos y todas estas cosas y hay mayor índice de accidente de tránsito, pero solamente ligado a un tema del sueño, ¿ya? Entonces,
también está este tema del accidente laboral, ¿cachai? Que no está muy lejos. Personas que tienen que manejar grandes trayectos o que su vida laboral tiene en un auto, ¿cachai? O sea, o este gallo que los fletes, los camioneros, los que manejan buses, o sea, los pilotos de avión, ¿cachai? Exacto. O sea, la concentración es clave para desarrollar tu vida profesional. Y si estáis con sueño, la concentración y la toma de buenas decisiones y además el tema de la reacción a los estímulos también es más lenta. Entonces repercute, y ni hablar cuando andáis Grinch, po, ¿cachai? Exacto. Todos cachan así como, oh, alguien durmió mal, ¿cachai? Claro, Como, claro. ay, mejor no, pregunta el otro día, ¿cachai? No le pregunté hoy día porque parece que durmió mal. Pero es por eso. Y uno, o sea, y uno se ríe, pero en verdad Sí. esa persona de verdad está sufriendo, o sea, su cuerpo está sufriendo, ¿cachai? Su cerebro está diciendo, por favor, alguien que me ayude, porque está durmiendo Y mal. además yo creo que se suma otro factor que hoy en día está muy latente que tiene que ver con la tecnología. O sea, cómo dialoga el sueño con las tecnologías. Y de hecho uno pensaría, pucha, todos los medios, la disputa mayor no es tanto por el dinero en sí, sino por la atención, y la atención de las personas se traduce en dinero. Entonces, mucha gente, o sea, de hecho me imagino Netflix, su negocio es que uno duerma menos, y para el negocio de muchos, no sé, pues, empresas de ese estilo es lo mismo. Entonces, otra cosa que también yo encuentro que es interesante de dormir poco, o como uno lo puede cómo puede traducirlo eso en algo directo, es que si uno duerme poco, probablemente también se traduce en estrés, y eso también tiene que ver con el cortisol alto, y probablemente si tenéis mucho cortisol alto o prolongado, estáis muy irritable y en la defensiva. Entonces, es como una cadena que tiene No, que ver mucho con terrible. distintos hábitos Es que que es una bola de uno... nieve. Sí, Exacto. yo siempre digo que el tema del sueño, y por eso un poco también me metí en este tema de la loca al sueño, porque yo siento que es una ola gigante que se nos viene, y que hay que hacer algo. O sea, de verdad hay que ponerle atención al sueño y empezar a ser más preventivo, ¿me entendí? Por eso a mí me gusta la promoción en salud, porque creo que tiene un impacto. Esto de andar con la bandera del sueño, tiene un impacto. Yo creo en eso. Por eso Mm. no voy a cansar de hablar de que por favor la gente cuide su sueño. Esta cuestión de las tecnologías, de que la gente duerme con el celular. La mayoría de la gente tiene televisión en sus habitaciones, ¿cachai? Entonces, al final es mucha tecnología que está minando nuestro descanso. Y si queremos ser así como grandes pensadores y los más crack y ser flaco, porque al final, ojo, que también uno piensa, ay, como que la gente siempre está buscando como la pildorita mágica o la sesión mágica de liposcultura y de creatividad, como el remedio mágico para ser flaca, para tener el pelo brillante, para tener la piel perfecta, para que las uñas no se me rompan, para que ser inteligente, para tener buena memoria y tener mucha energía, porque además quiero ir al gimnasio Ahora y quiero ir ya. ahora ya, ¿cachai? ¿Cómo quiero lograr todo esto? Y yo sé como digo, lo único, y no es una pildorita, o sea, es algo más barato que la pildorita, es Hábito. dormir. Mm. Es dormir y que tú, dentro de tus hábitos de vida saludable, tienes que proteger el sueño. O sea, el sueño es clave para todo el resto. Porque como tú hablas de que quiero ser flaca, no sé qué, oye, el metabolismo, las hormonas que regulan el hambre y la saciedad se desencadenan en el sueño. ¿Ya? El metabolismo está regulado por el sueño. No me quiero enfermar, ya, tu sistema inmune está regulado con el sueño. Ya, es que quiero hacer ejercicio, por ende, tenéis que tener ánimo, duerme. Ya, y ahí empieza todo, es sueño, sueño. Dale la importancia al sueño que le das no sé, al corazón, al riñón. El sueño es clave para que el resto de los órganos y sistemas funcione. Oye, hablando de eso mismo, mucha gente, me incluyo, hay ciertos mitos populares que uno tiende a, no sé si a mantener o porque te lo dijo un amigo, ¿no? Que funciona, y probablemente no son así. Y ahora estamos con la experta para preguntarle de estos mitos. Que vaya a salir, por favor, anda a prepararme. Pregunta, No, no, mira, por oye, ejemplo, pero nada por no. las cosas más típicas. Por ejemplo, roncar. ¿Es normal? Hay gente que dice, pucha, ronqué toda la noche, entonces eso está perfecto, así como Sí, dormir
Sí. en REM al máximo. Claro, Pero roncar, ¿está bien o no está bien? claro, ese es el principal mito. Y de hecho mi auto, bueno, la psicópata, pero mi auto tiene un logotipo que dice roncar no es normal. Ya, Ah, porque fue nuestra la valla, bandera. no, La mal, así bandera. mal. Fue nuestra valla publicitaria el 2023, que era roncar no es normal. Porque, pero mira los dibujos animados. Cuando tú decís, sale, no sé, Tom y Jerry persiguiendo, Tom está durmiendo. Tom, ¿qué está haciendo? ¿Cómo es la idea? Estereotipo. ¿Cuál es la idea de que Tom está durmiendo? Roncar. ¿Cachai? Está profundo. Y está Sí, profundo, ¿cachai? sí. Como que va el monito o va el coyote con los monos antiguos, todo mal, ya, pucha, Ya, no ya sé, canté. Dragon Ball Z, no sé. Ya, pero el dibujo animado, ¿cómo sabe qué puede pasar? Porque está durmiendo y profundo, no se va a despertar porque está roncando, ¿cachai? Entonces, desde ahí viene una concepción de que el ronquido es parte del dormir, po. ¿Cachai? Y la gente dice, claro, no, pero es que no, yo duermo. A mí es lo que me dice cuando ataco los Uber. Y me dice, ay, pues, soy mala para conversar. Entonces empezó, ay, ¿y tú qué haces? Y digo, no, yo trabajo en una clínica del sueño. Yo duermo. Yo soy seco para dormir. Y yo así, ¿y cómo sabe que duerme tan bien? No, porque yo ronco toda la noche. Pues mi hija me dice, si yo, tengo un sueño profundo, profundo. Y yo, este momento atacarlo. Y ahí lo empezó a atacar, porque efectivamente el ronquido, si bien está como a nivel como de mito urbano, que el ronquido está asociado con un buen dormir, es todo lo contrario, por favor, escúchenme. El roncar significa que está entrando menos aire a la vía aérea, porque algo está haciendo una obstrucción. Yo cuando duermo el aire tiene que pasar libremente. Así tengo que dormir. Pero si yo empiezo, el aire con algo está topando. Por algo no pasa libremente. Y eso a la larga va a desencadenar un síndrome de apnea obstructiva del sueño. ¿Ya? Las famosas apneas. ¿Qué es eso? Cuando yo efectivamente cuando ya el aire cada vez le cuesta pasar más, va a llegar a un punto en que no va a pasar y va a quedar. Y se Y se va queda a despertar. claro, pues se quedan los pacientes ahí. O se despierta solo, o lo despierta el acompañante, marido, señor, pareja, o los despierta el cerebro. Ya, porque al final hace la apnea, el cerebro detecta que está en apnea. Entonces el cerebro dice, atento, atento equipo, a todos los órganos, por supuesto, equipo, dejó de respirar. Entonces sigue viendo oxígeno porque antes de quedar en apnea algo entró. Entonces el cerebro empieza como a redistribuir este oxígeno que quedó dando vuelta, pero llega un momento en que no alcanza ese oxígeno, po, y empieza a bajar todo, la saturación, la presión arterial se eleva para poder mantener el nivel sanguíneo, hay taquicardia compensatoria, pero esto no sigue, no aumenta, no aumenta, no aumenta, y el cerebro dice, ¡ay, no despertó! Entonces el cerebro lo que hace es generar un micro despertar. Y es cuando el paciente hace, Claro. ¿cachai? Como dice, ¡ay, como que sentí que me ahogaba! No, es tu cerebro que te está despertando. Te está haciendo como una reanimación. Ya, y ahí el paciente, ¿qué hace? Ya se mueve, Es el primer empieza a síntoma roncar, que algo anda mal. ¿cachai? Empieza a roncar de nuevo. Y después de 3 ronquidos, se queda de nuevo en apnea. Y eso es un ciclo durante toda la noche haciendo apneas, ¿ya? Y el cerebro, cada cierto rato, lo va a despertar y genera un micro despertar que por lo general los pacientes no se acuerdan, ¿ya? Pero esto del micro despertar genera que tu sueño es fraccionado, po. O sea, no fue de tirón, como se podría decir, no dormiste de un No hay tirón. tantos ciclos. No, Lo que hablamos que era no hay fundamental. ciclos, porque lo despierta cada cierto rato y uno dice, ya, pero si fueron 3 veces, porque no se acuerdan. O sea, yo tengo pacientes que hacen 80 apneas por hora de sueño, porque el examen de la polissonografía te saca por hora el índice. O Entonces, sea, 80 tiene apneas. cansancio crónico, crack. O sea, cada 1 minuto hacen apnea. Claro, brutal. Cada 1 minuto dejan de respirar. Sí. O sea, el cerebro los despierta cada 1 minuto. Entonces, cada 1 minuto ellos despiertan. Y uno los ve en los estudios del sueño cuando el paciente se mueve. Se movió, roncó, se movió, roncó, se movió. Y así toda la noche. Y otro día dicen, hoy dormí, pero hoy voy a dormir una horita más. Y después uno los ve 3 horas después y andan con el café, o andan ojerosos, o con dolor de cabeza, ¿ya? Pero porque ese sueño fue asquerosamente mal. Y eso al final lo que va a generar es un daño endotelial, porque hay un tema con interleuquina, o hay un tema más biológico, pero hay un tema de inflamación, se podría decir. Hay un sistema como inflamatorio activado por esta falta de oxígeno en la noche.
porque todos los órganos, sobre todo lo que es cardiovascular, se ve totalmente resentido. Y ahí vienen las secuelas, po. Alzheimer por un tema inflamatorio, por falta de circulación, impotencia sexual, falta de líbido en las mujeres, problemas cardiovasculares, hipertensión, diabetes. Y ya lo que se ve más, que yo de verdad siento que esto viene así heavy, es como los infartos al miocardio en personas más jóvenes. ¿Ya? Claro. Crítico. Eso se ve así, está así, un boom. Y Desde los directamente 30, relacionado con lo que estamos hablando. sueño. O sea, de hecho, los pacientes que tienen infartos, eh, más del 50% de estos pacientes con infartos tenían apnea del sueño. ¿Ya? Entonces tú decís, chuta, ¿se podría haber evitado? Sí, probablemente se podría haber evitado tratando esta apnea. ¿Ya? Entonces, el roncar no es normal. Si yo mantengo un ronquido en el tiempo, voy a desencadenar una apnea. Y eso, la persona que ronca tiene que verse. No es como que, sí, es que toda mi familia ronca. No, eso no es verdad. O sea, y si fuera verdad, no es sano. Eso no es salud. No es normal, hay que verlo. O sea, si una persona ronca, hable con Paula. ¡Ah! Bueno, yo soy matrona de profesión, no soy médico, pero yo soy la que siempre está viendo el tema de la calidad de los estudios en la Exacto. clínica. Entonces siempre estoy, hablo con los pacientes y voy, me paseo y veo los estudios, pero cualquier cosa siempre Clínica. ronquido es como o neurólogo Hay que dárselo. o otorrino, claro. Ahora, respecto a eso mismo, por ejemplo, otro tema que es muy recurrente tiene que ver con si yo, por ejemplo, salgo hoy día, me acuesto tarde a las 4 de la mañana. Entonces uno dice, no, para recuperar ese sueño, esas 8 horas, o todos esos ciclos que estamos hablando, tengo que dormir 8 horas más. Entonces, si me acuesto a las 4, entonces tengo que levantarme a las 12. Y yo siempre me levanto a las 8 de la mañana. Claro. ¿Eso es correcto? ¿Es recomendado derechamente? No es tan... Mira, en estricto rigor uno siempre aconseja, en parte como de las cosas de sueño, de higiene de sueño, es mantener un poco la rutina de tanto la hora de acostarse como la hora de levantarse, ¿ya? Ahora, ya si uno también, obviamente, puede darlo todo en el carrete y está bien, ya es parte de la vida social y es parte de los ciclos del ciclo vital. ¡Ah! Hay que aprovechar mientras se pueda. Pero lo que se aconseja es que esa persona que efectivamente se acostó muy tarde, eh, ya, si yo si se levanta a las 8, puede atrasarlo en 1 o 2 horas, ¿ya? Pero no es atrasarlo más allá, porque si no, no es que el sueño perdido se perdió, porque además el sueño tiene que ver con un tema de luz, con un tema de ritmo circadiano, entonces no es que yo compense al otro día, porque el otro día ya hay luz, mi reloj interno sabe que ya es de día, porque hay un acostumbramiento, no sé si muchas veces uno escucha cuando la gente dice, pucha, es domingo, igual me levanto a las 7. Ay, como, ¿por qué? ¿Por qué? Claro. ¿Cachai? O los niños, po, los niños son súper, uno dice, ya, ojalá que se despierte más tarde y a las 6:30 así, mamá, Se abajo a la misma hora, sí. claro, dándolo todo, ¿cachai? Pero es porque tienen un poco esto de los hábitos del ritmo circadiano, ¿ya? Entonces lo que se sugiere es aplazarlo 1 o 2 horas máximo el levantarse. ¿Por qué? Porque además necesitamos la luz de la mañana para que este ciclo no se desordene. Entonces, lo que se aconseja es salir al aire libre en la mañana, tomar, por ejemplo, la gente que hace turno también, se le aconseja que tome sol en la mañana, que salga a tomar luz para que el cuerpo entienda que es de día, ¿ya? Y ojalá a media tarde hacer una siesta, ya después del almuerzo. Una siesta, ojalá no más de 40 minutos, porque también siestas muy largas también repercuten en la somnolencia. O sea, es como esa gente que hace siestas de 3 horas y despiertan y es como, uy, ¿para qué dormí siesta? Desperté peor. Sí, porque la siesta se aconseja, primero, que no sea después de las 5:30 de la tarde y segundo, que no sea más allá de 30, 40 minutos de siesta, ya que eso es como lo que podría, lo que hace que yo despierte con mejor, o sea, como que me recupero, no que al final me entorpezco más, ¿ya? Y luego, la siguiente noche, ojalá, y aquí viene el ojalá, es dormirse un poco antes. Ya como para recuperar, ojalá 1 o 2 Claro. horas de sueño también. Porque el otro día igual me voy a levantar temprano para ir a trabajar, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, aplazar mi levantada 1 o 2 horas, dormir una siesta compensatoria corta y acostarme 1 o 2 horas antes. Ahí como que podemos ayudar un poco con el desbando de la noche anterior. Así que cuando te Anotadísimo. desbandes, ¿tomaste nota? Este fin de semana ya estoy Ya, claro. cabros, miren. Oye, otro tema que también es muy recurrente y más aún como en el contexto que estamos, que cada vez a uno se le exige más, pucha, no dormáis tanto, trabaja, dormir es perder tiempo y de hecho yo estaba leyendo como algunos mitos urbanos.
Por ejemplo, que Da Vinci dormía 20 minutos cada 4 horas, Napoleón 4 horas, Benjamin Franklin 5 horas. Y eso tenía que ver con el sueño polifásico. Ahora, eso existe y si una persona quiere hacer ese experimento realmente a la larga, ¿trae consecuencias o lo que hablamos de un principio, los ciclos? Sí. O sea, no, yo me muero haciendo eso. Porque el sueño polifásico al final es como todo esto, mi sueño de 8 horas, lo que hago es fraccionarlo durante el día, ¿cachai? Entonces como que lo fracciono en estas 24 horas y duermo, hay gente que puede dormir 20 minutos, hay gente que duerme 1 hora, después despierta 1 hora y de reparte estas 8 horas en las 24 horas. Eh, y al fin y al cabo, sí, hay gente que lo puede hacer, pero a nivel como biológico, a nivel como fisiológico, no es sano, ¿ya? Porque estás interrumpiendo el ciclo, no estás logrando estos ciclos completos durante un periodo y además también tiene que ver con un tema del ritmo circadiano. Así, nosotros todos los animales, eh, generamos melatonina. La melatonina es la hormona del sueño. Y esta hormona está regulada con el ritmo circadiano y con la oscuridad. Entonces, no es como que yo diga, ya voy a dormir a las 10 de la mañana, ya después voy a dormir a las 12 del día, después voy a dormir a las 2 de la tarde. O sea, eso no tiene ninguna relación ni con el ritmo circadiano, ni con la secreción de melatonina, ni con el tema de los ciclos, ni con las horas de sueño, ni con las fases del sueño. Entonces, en estricto rigor, lo que es el sueño polifásico no se recomienda. Si la gente lo quiere hacer, lo haga, pero sí se va a ver un deterioro en todo lo que hablábamos en un principio, la memoria, las hormonas, el metabolismo, los sistemas, los órganos, todo. Porque además el cuerpo está súper perdido. Y yo me imagino que además toda la cantidad de años de evolución que ha tenido el cuerpo está asociado también, obviamente, al sol, a la noche, y va directamente asociado con Con- cómo dormimos nosotros. sí, Respecto también a las consecuencias que tiene el mal dormir, cómo una persona que nos está escuchando, primero podría entender si tengo estos síntomas es un problema y después entender qué trastornos puede tener el mal dormir, como cuáles son los síntomas si una persona no escucha ahora, que se dé cuenta y toma acción, y qué tipo de trastornos del sueño existen hoy en día y tienen que ver con eso mismo, como dormir mal. ya. Siempre es importante y siempre lo digo, el tema de cómo despierto, ¿ya? Yo tengo que tener un buen despertar, tengo que tener un despertar, ya obviamente no estoy hablando así como que, o en las películas que uno abre los ojos y es como, como Barbie, no como Barbie, pero sí despertar, ya, ¿cierto? Como que uno se estira, como que se hace así un pequeño make-up, ¿cierto? Pero tengo energía vital, eh, tengo buen carácter en la mañana, tengo buen ánimo, o sea, si despierto gritando a medio mundo, no Claro, es normal, po, no es ¿cachai? normal. O despertáis y es como, ay, odio mi vida. Ah, ¿cachai? Tampoco es normal, pues, ¿me entendí? Entonces, primero, lo más importante es despertar bien y que yo logre sacar mi día bien, ¿ya? Eso es importante, pero si yo veo que ya voy en 6 cafés diarios, eso ya no es normal. O sea, algo está pasando, ¿ya? Otro síntoma, y aquí, ojo, que también quiero ser súper como hinchadora. Es que el tema del roncar. Si tú conoces a alguien que ronca o tu pareja ronca, más allá de que ya filo, me voy a la pieza al lado, porque mucho hay de que se separan de pieza, está el tema de que, ya, si tengo una persona al lado es porque algo lo debo querer. Por último, le Al- tengo cariño, ¿cachai? Entonces ya lo tengo al lado, está roncando, pero loco se está enfermando, de verdad Mm, o ella se está enfermando, porque mucho habla de que el hombre ronca, pero ¿por qué? Porque con las mujeres es más difícil que lo hablen las mujeres. El tema de roncar es como mal Más visto. tabú. Es un tabú, Sí. ¿cachai? Porque claro, es como, pero ¿cómo? Si las minas somos sexys, ¿cachai? ¿Cómo voy a estar así como en la noche, así perfecta con el baby doll? Claro, No calza, claro, ¿cachai? Pero es un tema de estigma social, totalmente. ¿ya? Entonces, por eso siempre uno habla mucho del hombre, pero también la mujer ronca, sobre todo ya llegada más la edad de la menopausia. Entonces, si yo tengo esta persona que ronca, esa persona tiene que ir a verse, más allá de porque me molesta, porque me hace cambiarme pieza, porque le estoy todo el rato pegando codazos, porque deja respirar, más allá de eso, por favor, salvémosle la vida o de frentón salvémosle la vejez, ¿ya? Porque si no, esa persona, si le da un accidente vascular y queda en silla de ruedas, o sea, ¿quién va a hacerse cargo de esa persona? Claro. ¿Cachai? Como,
No buena acción. Ya, Y claro, también por, o sea, como pareja. como pareja, por supuesto, ya, porque además si ronca, Importa. si es mujer, si mi mujer ronca, le va a disminuir sí o sí la libido, sí o sí, ¿ya? Ahora, si es al revés y el hombre ronca, el ronquido que produce apnea del sueño, la apnea del sueño también tiene relación con la impotencia sexual en los hombres. Entonces, por favor, hay un tema de pareja, hay un tema de que yo quiero a esa persona, le tengo cariño, estima, no sé, por último le tengo pena, no sé, pero ayudémoslo, porque el ronquido no es normal y esa persona tiene que consultar y tiene que ver a un especialista, ¿ya? Hay otros síntomas. Por ejemplo, hay personas que cuando se van a quedar dormidas sienten como hormigueo en las piernas, ¿ya? Como se cuestan y como es demasiada incomodidad en las piernas. Como que no pueden con la incomodidad en las piernas, de verdad. Y eso se llama el síndrome de pierna inquieta, que mucha gente lo ha dicho por mucho tiempo de que es como, ah, no, es que sí, no, porque tengo calambre, o no, es porque hoy día me moví mucho, o no, es que yo trabajo mucho de pie. Pero no, esto de esta sensación como de incomodidad, hay gente que relata que es como que siente cosquillas, hay otros que dicen que sienten como clavadas en las piernas, como que no pueden dormir, incluso hay pacientes que se tienen que parar de la cama, ¿ya? El síndrome de pierna inquieta es un trastorno del sueño que tiene tratamiento, pero que si no se trata, a mediano plazo puede desencadenar un síndrome de Parkinson. Entonces es súper importante tratarlo, ¿ya? Increíble. Increíble. Bueno, pensaría que hay una Heavy, una conexión. relación Sí, estrechísima. Otro síntoma es el insomnio, po. Esta gente que no logra dormirse, que no logra dormirse, se da vuelta en la cama, se da vuelta en la cama y le dan la 1, las 2, las 3 de la mañana. claro. Eso es insomnio de conciliación. Y hay otro que es insomnio de mantención. Es esta gente que se duerme súper bien, pero son las 3 de la mañana y se despiertan. Y ahí quedan. Y la gente piensa, no, es que es la hora de las 3 de la mañana, ¿cachai? Ahora la película Claro, es claro. la hora de Anabel, ¿cachai? Es como, es verdad, no. Ahora del diablo. Claro, pues y siempre se despiertan a la Sí. misma hora, pero eso es un insomnio de mantención, porque no son, no son capaces de mantener el sueño, ¿ya? También ese insomnio, increíble. También es No insomnio, sabía. es insomnio. Y este tema de insomnio tiene tratamiento, ¿ya? Pero, y es que quiero ser súper como también insistente. N- El insomnio, la primera línea de tratamiento del insomnio no es el fármaco, no es la pastillita milagrosa, ¿ya? No es la que te avina el somno, que le dan hartas pastillas. La primera línea de tratamiento del insomnio es la terapia cognitiva conductual. Eso está escrito a nivel internacional, nacional, en las grandes academias de sueño, siempre, siempre es con terapia cognitivo-conductual. Esta terapia la hace un psicólogo, en la que como que hace como un reseteo del cerebro para que la persona logre entender o el cerebro logre entender que hay que dormir. ¿Ya? Funciona. Si es que la terapia cognitivo-conductual no funciona del todo porque sí o sí algo mejora, se puede agregar algún fármaco, pero el fármaco es la segunda línea de tratamiento. Y esto es súper importante porque la gente por lo general cuando consulta porque hoy me cuesta dormir, ¡pah! Pastilla. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Es importante cuando uno crea que tener un trastorno del sueño, ir a un especialista en sueño. ¿Ya? Porque no todos los médicos tienen la especialidad, la subespecialidad en sueño. Entonces, es importante consultar con alguien que sepa el sueño y alguien que pueda tener el enfoque de sueño. ¿Ya? Porque si me van a dar la pastilla para dormir, ya, pero no atacaste el síntoma, pero no el origen de por qué esta mujer o esta persona tiene insomnio. ¿Y los trastornos que hay asociados a eso? ¿Cuáles serían? Con Los principales trastornos, trastornos del sueño. El lo- bruxismo, no sí, sé, po, el insomnio, síndrome de insomnio. inquieta, la apnea del sueño, es que hay muchos trastornos. Se habla más de 100 trastornos del sueño. Brutal. O sea, Millones, uno millones, lo millones, millones. primero, partir por estos síntomas porque es la primera alerta Claro. y ahí uno probablemente va a entender varios trastornos que puede tener. Sí, de hecho está el bruxismo también. Ya, el bruxismo, el sueño, es importante ver del bruxismo en qué etapa del sueño es que hacen bruxismo. ¿Lo hacen al principio, lo hacen al medio, lo hacen al final, lo hacen en etapa REM o lo hacen en etapa N1? Ya, por eso, por ejemplo, los estudios del sueño, que es la polisonografía, este Eso estudio me parece grande, muy interesante, si lo puede explicar, que lo hacen ustedes. este estudio se llama polisonografía. Bueno, hay hartos estudios del sueño, pero el gold estándar que se habla que es como el más completo y el más eh, bacán, por eso el top de línea, ¿ya? Se llama polisomnografía. La polisomnografía consiste en un estudio que el paciente llega, se hospitaliza y se le ponen sensores, ¿ya? Electrodos, sensores para determinar ciertas variables, ¿ya? Está electroencefalograma, electrocardiograma, presión arterial continua, se graba el estudio por si el paciente hace algún tipo de parasomnia durante el sueño, ya que se pare o que se pegue, qué sé yo. Em, se ven también
los sensores de bruxismo, sensores de flujo aéreo, sensores de esfuerzo respiratorio, unas bandas que se ponen para ver cómo respira, y sensores de musculación, perdón, de musculatura también, de las piernas, para ver si no mi pierna inquieta, ¿ya? Son hartos sensores, ¿ya? Entonces al paciente le colocamos todos estos electrodos y lo dejamos en la pieza y el paciente solo tiene que ir a dormir, ¿ya? En la mañana siguiente se le sacan los sensores, el paciente toma desayuno y se va. Y ahí se lanza un informe de polisonografía. Este informe de polisonografía es bien largo, son como 10 hojas, ¿ya? Son 10 hojas de todos los sensores y todas las variables que medimos durante el sueño, ¿ya? Y este estudio es muy completo porque es capaz de ver todos estos trastornos. Si la persona tiene insomnio, si la persona tiene un insomnio de mantención que se levantó a las 3 de la mañana y ahí quedó, porque como es grabado, ¿ya? O pacientes que tienen trastorno del sueño REM, o pacientes que tienen sonambulismo, o pacientes que bruxan, o pacientes que hacen apneas. Buenísimo. Es Muy muy completo. completo. Yo diría que, o sea, yo me lo hago, no tengo ningún trastorno del sueño, pero me lo hago una vez al año, ¿ya? Porque para mí es como, perfecto, para mí es súper importante el sueño, no sé si se notó, como que creo en esta cuestión. Y me lo hago porque quiero saber cómo duermo, po, ¿cachai? A ver cómo estoy durmiendo. A ver cómo están mis etapas, cómo está mi porcentaje de REM, cómo está mi porcentaje del sueño profundo, logré descansar, bruxé o no bruxé, moví las piernas o no las moví, me paré, no sé, cosas como que para mí es, ojalá, yo siempre digo, ojalá todo el mundo pudiera hacer ese examen, ¿ya? Es un examen que, claro, efectivamente no es económico, ¿ya? Porque no todas las clínicas tienen como convenios. Nosotros somos la clínica número 1 en Chile que hace más exámenes de polisonografía a nivel nacional, porque tenemos convenio con toda la ISAPRE y además tenemos con FONASA, tanto las consultas médicas como el examen mismo, ¿ya? Entonces, eso lo ha hecho mucho más accesible, de verdad que sí. Y yo me siento orgullosa de recalcar eso porque este examen no es accesible en otras clínicas o en otras partes de Chile a toda la población. Entonces, en ese sentido, em, Hágalo. lo recalco, ¿sabéis? Porque igual es importante. Uno que cree como yo trabajé muchos años en atención primaria, en atención pública. Entonces, el que haya acceso para mí es clave. Totalmente de acuerdo. Paula, y para ir terminando, alguien que no está escuchando, llegó hasta el final, sabe los síntomas, sabe las causas, sabe que si se trata, cómo puede mejorar. Entonces, para tomar acción. Y como se llama este podcast, una mente creativa. ¿Qué tengo que hacer yo o qué cosas puedo controlar? Siempre digo, hay cosas que uno puede controlar y cosas que no. Entonces, ¿qué hábitos o qué higiene del sueño yo puedo tener para empezar a hacer pequeños cambios, para tener una mente más enfocada, más clara, tener más foco, andar menos irritable desde hoy? Si termino de escuchar este podcast, ¿qué cosas puedo hacer yo que estén en mi control para poder mejorar? Ya, hay hartas cosas porque son pequeños cambios. Yo siempre digo que la medicina del sueño es una de las medicinas que yo diría que en los tratamientos iniciales es la más económica, porque son cambios, ¿ya? Y son cambios que al final van a repercutir en que yo duerma mejor y al dormir mejor voy a tener más energía. Y si tengo más energía, voy a querer hacer deporte. Y así voy a ayudar a bajar de peso. Y así me voy a cuidar mis articulaciones. Y así, y hoy que Es como el, invertir el ciclo es que el positivo. impacto es muy grande, ¿cachai? Pero pequeños tips son mantener un poco lo que son las horas de levantada y acostada, ¿ya? Eh, ¿A qué me refiero con esto? A mantenerlo ojalá hasta el domingo. Porque hay mucha gente que dice, ya, de Exacto. lunes Me a relajo al viernes me fin. levanto a las Mm, 7 mm. y el sábado me parto a las 3 de la tarde. No, 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 te estáis minando. Eso va a hacer que tu ritmo circadiano se vaya a las pailas y que el lunes te cueste 1 kilo empezar y el martes vaya a estar mal y el miércoles recién vaya a estar como ordenándote y después el viernes lo vaya a volver a embarrar y ¡ay, todo mal! ¿Ya? Entonces, ojalá mantener como esta como orden en los horarios, de lunes a domingo. Ya no digo que te levantes a las 7 de la mañana el sábado, pero sí a las 9. Ya, ojalá no más allá de 2 horas de retraso. Lo mismo el tema del acostarse. Y si como hablábamos antes, si carreteaba, y ojalá compensar al día siguiente. ¿Ya? Otra cosa importante, y aquí viene lo difícil. Ojalá no tener estimulantes en la habitación. Y me refiero a televisión, aparatos electrónicos. ¿Ya? La habitación tiene que ser un templo del descanso. Nunca trabajar en la habitación.
en la cama. No es que como que estén en el computador trabajando en la Claro. cama. Eso es lo peor que pueden hacer, porque el cerebro se confunde. Somos animales de Sí, costumbre. totalmente. Y el cerebro dice, a ver, pero ¿cómo? O aquí descanso o aquí trabajo. Entonces, como de 7, ¿ya? La cama es para dormir, bueno, y para lo otro. Y para allá tú sabes que, Sí. ya, bueno, verdad, me sabe lo machona que yo dentro. Em, pero es como dormir y la actividad íntima. Pero el cerebro tiene que tenerlo claro, Asociado a eso. asociado. Pero Sí. si yo, no sé, po, estoy en la cama y estoy haciendo pesa, o sea, No. ¿qué pasa? Mm. O estoy en la cama trabajando, ¿qué pasa? Mm. Ya, o estoy en la cama así con la serie Netflix en la tablet. Es como, no, a ver, pero ¿cómo? ¿Esto no era para descansar? Ah, entonces aquí no descanso. Entonces el Se cerebro confunde. se confunde y empieza a decodificar una señal que no quiero que tenga. Lo otro es que la pieza tiene que estar en oscuridad, ¿ya? Para poder yo lograr mi ciclo sueño-vigilia, tiene que haber oscuridad cuando yo vaya a descansar, ¿ya? Y para eso tienen que no tener, porque hay gente que duerme con la tele prendida. Peor, pésimo, ¿ya? Porque eso es estímulo directo al Totalmente. ojo, ¿ya? Y el ojo sigue buscando información. O sea, yo cuando cierro mis párpados no es que el ojo desaparezca, sigue ahí. Entonces sigue buscando información. Y si yo le doy información con luz, no logra entrar en ciclo de sueño, ¿ya? Entonces, oscuridad, un ambiente que sea propicio para el descanso, una pieza no con tanta información, porque hay gente que tiene así plagado de fotos. No, si es un templo del descanso y eso tiene que estar súper como codificado. No puedo tener el cuadro multicolor en mi pieza. No, porque para el cerebro eso es información. Para el ojo eso es información. Y es como que, ¿cachai? O fotos que la gente dice, ay, pues que tengo la foto de toda mi... No, porque el cerebro empieza, aunque ustedes no lo crean, el cerebro empieza, esas fotos, Claro. estábamos ahí en la playa, ¿cachai? Me encantaba ese hotel, o me encantó cuando la guagua hizo eso, o mi hijo cuando se cagó entero, ¿cachai? Como que en verdad el cerebro empieza a generar recuerdos o empieza a revivir recuerdos. Exacto. No, es un ambiente lo más limpio posible a nivel visual, ¿ya? Oscuridad, limpieza visual, nada de actividades que no sean las que ya hablamos previamente, ¿ya? Y antes de dormir yo tengo que llevar a mi cerebro un poco a la calma. ¿Y a qué hago referencia con esto? Es que ojalá antes de dormir hacer una actividad más calmada, ¿ya? No sé, pues ya apagar todos los dispositivos, o alejar los dispositivos electrónicos, apagar la tele, ¿cierto? Poner una musiquita rica, como un hábito. Ya hay gente, por ejemplo, que antes de dormir elonga. Eso es una elongación de 3 minutos. No estoy pidiendo un mindfulness de media hora, no. Una respiración de 3 4 minutos o un estiramiento de 3 4 minutos, cosa de que mi cerebro diga, ah, ya, estas son las señales que me da ella para decirme que ya, que me tengo que empezar a apagar. Ya, chiquillo, apaguen switch y empieza a apagar el switch cerebro. Po. Tit, tit, pero yo tengo que educar a mi cerebro. En que ya, oye, sobre todo, perdón, pero no es nada así contra nosotras, pero sobre todo las mujeres, porque estamos ahí multifocal, que el pollo, que la reunión, que la cuestión, que tengo que cocinar, que tengo que depilarme, que no sé. Uf. Entonces, eso, sobre todo eso hay que llevarlo a la calma, todos esos pensamientos, para poder yo empezar ya en la onda descanso. Y como llego a mi casa, a mi habitación, a mi pieza, que es mi templo del descanso, como que entro. Y es como ya, ahora sí. Y bajo el cortisol, bajo los niveles de estrés y comienza mi ciclo. Esos son como los tips que yo siempre más recalco. Buenísimo, increíble. Buena conversación, Ay, me encantó. muy como didáctica y además yo creo que la gente entendió desde por qué la importancia del sueño, el significado, los síntomas y también cómo uno tomar acción y si es más complejo, cómo eso tratarlo. Así que Paula, te agradezco que hayas venido, estuvo muy bueno el episodio. Ay, sí. Y que venga más, seguís con la bandera La loca del del sueño. No, eso es increíble. Se Quiero necesita más gente sí, así. quiero puros locos del sueño, por favor. Eso. Síganme. Un tercio de nuestra vida es dormir, así que con 2 eso, años. más que importante. Gracias. Fundamental. Muchas gracias por la invitación, estuvo demasiado bueno. Bacán. Chao.